Fue por eso que tú viniste a Portugal. Exactamente, era la puerta de entrada para quien no tenía un pasaporte europeo, como muchos latinos lo tienen y otros. Desde ya te digo, dale like, suscríbete a este canal de YouTube. Soy Mario, una emigrante en Portugal y hoy estamos con Lucas. Hola. Hola. Lucas es de Argentina y está aquí en Portugal. Nos va a contar su experiencia, cómo ha sido aquí en Portugal estos tiempos que estás aquí. ¿Hace cuánto? Estoy ya hace 3 años y 2 meses casi. O sea, yo llegué a Portugal en diciembre del 2022, pero yo me había ido a Argentina el 28 de octubre. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en Portugal? Muy buena, o sea, es un esfuerzo porque hay que hacer un esfuerzo, no es fácil emigrar, es una experiencia linda y te hace desarrollarte en muchos ámbitos, pero en general la gente acá es muy agradable y hubo gente buena y alguna persona chata, ¿no? Como decimos acá. Sí, que no todo el mundo, o sea, hay personas buenas, personas no tan buenas, personas simpáticas, otras personas que no son muy simpáticas. Es como todo, hay personas que son simpáticas, otras personas que no son tan simpáticas, pero yo creo que eso pasa en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro. Incluso hasta en nuestros propios países, ¿no? Obvio, sí, sí. Sí. Yo te puedo decir de mi país, hay gente muy agradable y gente que no. Y bueno, ¿y por qué es que decidiste venir a Portugal? Particularmente, como yo soy argentino, hay mucha gente que es de origen italiana por la inmigración que hubo en el siglo XX y muchos jóvenes argentinos tienen la posibilidad de sacar un pasaporte italiano y vienen para Europa. Yo no tengo esa posibilidad, entonces, claro, yo tenía que idear la forma de permanecer en Europa de una manera legal, sin tener esa ayuda de familia extranjera. Y en ese entonces, con mi hermano, porque había emigrado con mi hermano, pensamos en un país que puedas tramitar la residencia y ese lugar exacto fue Portugal. Y bueno, y el país que resultó como el más fácil para tramitar una residencia era Portugal, que en aquella altura era la manifestación de interés que podías hacer, llegabas, tramitabas y era como el billete de entrada para Europa. Bueno, sí, yo lo he comentado en otros videos aquí sobre eso, que hace 2, 3 años atrás, creo que hace 2 años atrás, ¿no? Sí. O sea, se podía entrar perfectamente con la manifestación de interés aquí a Portugal. Tú venías como turista, podías entrar Exactamente, como turista exactamente. perfectamente. Después de estar aquí, tú podías hacer una manifestación de interés, comunicar al país que tú te quieres quedar trabajando en Portugal. Pero esa posibilidad ya no existe, o sea, ya en ese momento eso está completamente No, descartado. bueno, hubo una inmigración importante y era todos los días que llegaban extranjeros y bueno, por causa de eso se canceló, de verdad. Y bueno, hoy en día existen otros medios de poder emigrar, pero ya es más complicado, tienen que hacer un trámite, una visa de trabajo. Bueno, los requisitos ahorita son diferentes, incluso para encontrar trabajo ya no es tan fácil como antes. Pero la verdad es que fue una buena época para las personas que querían hacer vida en Portugal, poder venir y conseguir trabajo. Entonces, fue por eso que tú viniste a Portugal. Exactamente, era la puerta de entrada para quien no tenía un pasaporte europeo, como muchos latinos lo tienen, pero otros no, que era mi caso. Y, pero ¿por qué? O sea, inicialmente decidiste salir de Argentina y ¿cuál fue el motivo principal? Bien, yo voy a decir mi experiencia personal, hay gente que no la comparte, pero en la época que yo me fui a Argentina fue octubre de 2022, fue toda una situación post pandemia, el país un desastre. Se descubrieron cosas de corrupción, cosas que ya sabía, pero fue más evidente en el país y yo dije, yo en este país yo no quiero crecer. Y empezaba a hablar con mi hermano menor de decir, che, nos vamos del país, vamos a ver en dónde. La realidad es que él era el que investigaba todo, yo nomás le decía, ok, continuamos con esto, vamos para este lado. Y bueno, y fue por ese motivo, tipo, querer buscar un país en el que prosperar, en el que no se tenga que buscar como que llegar rajando las paredes a final de mes y bueno, la verdad que acá conseguí es no estar dependiendo de los últimos pesitos para el último mes, sino que tener. Portugal tiene uno de los salarios más bajos, en mi opinión, de Europa. No, es que Es un en salario, números real sí. son de los más bajos, sí, pero vos te pones a comparar con Latinoamérica, yo siempre doy el ejemplo, es como decir que yo vivía en la casa más pobre de Beverly Hills. Está bien, es la casa más pobre, pero vivís en Beverly Hills.
no vivís en el Bronx o en un barrio así. Claro, y por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo. En Venezuela, yo cuando me vine de Venezuela en 2012, ya el país venía en un decline. No estaba tan mal como llegó a estar hace unos tiempos atrás, inclusive hoy en día no llegó a estar tan mal en esa época, pero ya se veía la escasez. Claro, O sea, tú querías ir a comprar algo y no había, o tenías que hacer una fila en el supermercado para tener acceso a las cosas básicas. Y yo también, yo dije, no, hay personas, no, la nueva generación no vamos a tener futuro aquí. exactamente. Y yo siempre tuve esa curiosidad de Europa, siempre me llamó la atención, me gustaría ir a España. Siempre tuve en la cabeza España, España, como todo latinoamericano. Claro, por la lengua, Exacto, claramente. por el idioma siempre pensé, ay, España, qué interesante sería ir a España, conocer España, pero no se dio España, se dio Portugal. Exactamente. Y bueno, y aquí estamos. Y obviamente que Portugal tiene los salarios más bajos de Europa, pero yo siempre le digo a las personas, no tienes que ganar salario mínimo necesariamente para siempre. Al inicio, hay muchas personas que no se pueden dar el lujo de escoger cuál es el trabajo que quieren Claramente. o el salario que tú quieres ganar al inicio. No todo el mundo se puede dar ese lujo. Me imagino que habrán otras personas que si ya vienen a través de una empresa, ya vienen con un trabajo, un sueldo estimado, ya eso es otra situación aparte y son personas muy, muy privilegiadas porque eso no pasa así tan fácilmente. Ya son personas súper cualificadas que tienen su carrera profesional. En mi caso, por ejemplo, yo cuando llegué a Portugal tenía apenas 17 años y no tenía experiencia. Una niña. Sí, exacto, no tenía mucha experiencia laboral y trabajé en lo primero que me salió. Pero poco a poco, cuando las personas se forman, hacen formaciones, estudian, van a una universidad, hacen cursos, ya la persona puede aspirar a ganar más en el futuro. Porque inclusive aquí un ingeniero cuando está recién graduado, o sea, cuando recién se gradúa, gana salario mínimo muchas veces, o sea, ganan salario mínimo. Y con el tiempo es que ya su sueldo va aumentando poco a poco. Lucas, ¿y tú de qué trabajabas en Argentina? Yo en Argentina yo estudié la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad. Me gradué y pasé a trabajar a una consultora externa de servicio de higiene y seguridad. Y bueno, cuando ya comencé a estudiar yo trabajé como, se le dice cadete, creo que es la persona que lleva documentos, hace los pagos de las oficinas. Trabajaba en la oficina de la empresa en la que estaba mi papá en esa altura, que por una cuestión de privacidad, voy a decir que es una Claro, empresa sí, telefónica sí, sí. muy conocida en el mundo. Y yo era el cadete de la oficina. Trabajé de eso, después me había cambiado a otro trabajo muy feo que duró un mes y de ahí me quedé sin trabajo hasta que me gradué y cuando me gradué empecé a trabajar en higiene y seguridad. Estuve 6 años y bueno, dejé de trabajar porque me había venido para acá. Wow, estuviste 6 años. Sí, ¿Y tú cuántos años tienes? yo tengo 30 años. 30. Claro. Comenzaste a trabajar muy joven. A los Entonces, yo sí. cumplí 18 y mi papá me dijo, teléfono, salidas, te lo pagás Sí. vos y transporte. Ah, muy Ropa limpia y bien. techo tenés acá. Súper bien, Así me que desde parece. muy chico trabajé ya. Cuando llegaste a Portugal, ¿cuáles eran tus expectativas? ¿Qué pensabas? O sea, ¿qué tipo de trabajo podías encontrar? ¿O cuáles eran tus expectativas cuando tú llegaste a Portugal? Bien, la expectativa cuando uno sale del país es decir, bueno, por lo menos sé que del trabajo mínimo, mejor que en mi país voy a estar. Trabajé en una pastelería, mi primer trabajo, extraoficial sin contrato, trabajé en diciembre, después de ahí me mandaron, fui embora, ¿no? Como dicen acá. Sí. Después trabajé para una empresa que hacía toma de muestra de tierra con maquinaria y eso. Trabajé para un ucraniano. Trabajé 2 semanas y me mandó para afuera también. Y después pasé a trabajar en una fábrica en logística y ahí estuve un año. Y bueno, ese fue ya mi trabajo formal, por así decirlo. ¿Qué es el actual que tienes ahorita? No, yo trabajé ahí un año, después pasé a trabajar en una metalúrgica en 2024 y ahora estoy en una automotriz de renombre. ¿Y qué tal la experiencia en esa fábrica? Mira, vos decías hace rato que uno cobra el salario mínimo. Yo jamás recibí el número, digamos, el total de lo que me llevaba en la cuenta, jamás fue el mínimo. En la primera empresa que trabajaba, bueno, a veces hacía horas extra y ganaba, recibía muy buen dinero y como estaba en un pueblito, pagaba poco alquiler. Ah,
Y como no tenía mucha vida social, tampoco gastaba mucho. En el segundo trabajo sí estaba un poco apretado, no era el mínimo, pero estaba más apretado, porque encima era más lejos el trabajo, entonces gastaba en combustible. Y ahora en la empresa en la que estoy se gana bien, porque se puede hacer mucho extra y se hace muy buen dinero. Mismo siendo operario de línea de producción. Bueno, esa es mi opinión referente también a las fábricas. Cuando tú trabajas en una fábrica, te pagan tus horas extra. Así no te las den en dinero, después te las pueden reconocer en el banco de horas. Exactamente. Lo que yo siempre preferí, siempre trabajé en fábrica y por lo que siempre preferí fábrica es porque ahí respetan todo. Hiciste una hora extra, se te paga tu hora extra, como bien vos decías, o en dinero o en banco de horas. Después vos acumulas 8 horas y te tomás una folga, ¿no? Extra, un día libre extra, o directamente eso te lo guardás y el día que te vayas de la empresa eso te lo pagan. Exacto, qué cosa que no pasa quien trabaja en restaurantes. Claro. Quien trabaja en los restaurantes es una área más difícil porque se aprovechan muchísimo. Primero que te dan un día libre en los restaurantes. Creo que en las fábricas 2. Dependiendo, pues yo Ok. estoy de lunes a viernes en el turno tarde, por tanto fin de semana lo tengo libre y si hago algún extra, me lo pagan claramente. Bueno, sí, eso es lo que yo tengo entendido, que en las fábricas por lo menos te respetan tus 2 días libres, en la restauración no, solo te dan un día libre y después las horas extras, no voy a decir que es en todos los sitios, pero en la mayor parte de los restaurantes o cafés se aprovechan muchísimo y no pagan las horas extras porque tengo personas conocidas que trabajan en esa área y la verdad es que la pasan muy mal en ese sentido porque imagínate que tienes que trabajar tus 8 horas obligatorias para recibir tu sueldo, pero después te piden quedarte 1 hora más o 2 horas más y después que no te las paguen y así todos los días, o sea, todos los días te quedas 1 hora más, 2 horas más, cuando vas a ver al final del mes son por lo menos unas 15 horas a más o mucho más, Sí, no sí, nada sí, más, sí. 20, pueden ser unas 20 horas si te quedas 26 días. Por lo menos. No, o sea, no estoy haciendo bien las cuentas, pero al final de cuentas son muchas horas extras que después no las pagan y infelizmente es una realidad que pasa aquí también y no solamente en Portugal, porque en España eso también pasa muchísimo. Entonces, claramente que yo pienso, en mi opinión, que puede ser más fácil al inicio cuando tú llegas entrar en una cafetería o en un restaurante que propiamente en una fábrica. Sí, es suerte, digamos, yo llegué, como decimos en Argentina, hice letra, ¿no? Fui sincero, yo dije que soy esforzado, dinámico, que sé aprender y que lo que no sé yo lo aprendo. Y increíblemente en ese entonces el gerente, que es el que me hizo la entrevista, me tomó, siendo, por así decirlo, un indocumentado. O sea, yo necesitaba el contrato de la empresa para presentar la manifestación. Y eso es lo que pasaba muchas veces, que muchas empresas te decían, no, tenés que venir con la manifestación hecha, y en realidad era que la empresa te tenía que dar el contrato para justificar la manifestación. Y yo tuve la gracia de que recibí el contrato. De hecho, esa fue una época muy buena en la que tú llegaste porque había falta de mano de obra en Portugal. Yo me acuerdo que había falta de mano de obra y por eso el gobierno abrió esa sección de contratar personas sin tantos requerimientos porque necesitaban personas para trabajar y no habían. Ok. Porque los portugueses se van del país, ellos emigran, se van a otro sitio, Francia, inclusive España, Alemania. Los portugueses se van porque el salario mínimo aquí es muy poco y la nueva generación puede ser que está sobrecualificada. Por así decirlo. Sí. No, mismo yo cuando estuve en Andorra, creo que el 20% de la población de Andorra son portugueses, porque allá pagas muy pocos impuestos y en ese entonces vos tenías un salario de 740 euros acá, cuando en Andorra lo tenías por 1100, 1200 a mano. Y si nos vamos a los alquileres, podemos decir, Portugal no tiene los alquileres muy baratos. No. O sea, para que tengas idea, que un apartamento de un cuarto te puede costar 700 euros en la zona céntrica de la ciudad. O sea, un apartamento de un cuarto que te cueste 700 euros. Si el salario mínimo son 920 euros, pero no te quedan 920, sino que te quedan mucho menos, te quedan como 870 euros, quitando los impuestos, Claro. ¿no? Por ahí. Y si pagas 700 de un cuarto, o sea, ¿qué te queda? No queda dinero. No, bueno, yo lo que hago es compartir apartamento con otras 2 personas y ahí se hace mucho más fácil. Pero si tuvieras que depender vos, vivir solo en un apartamento, con un cuarto o un tipo
poco. En Argentina le hicimos monoambiente, acá sería T0. Un estudio. Un estudio, exactamente, y estás muy apretado, salvo que tengas un muy buen trabajo. Exacto, sí, que la persona gane súper bien y se pueda Mm. costear un apartamento para él solo, pero eso es lo que hace la mayoría de las personas, dividen apartamentos porque de esa forma es mucho más económica. Entonces, imagínate, ganar 1.000 y tal en Andorra, claro, posiblemente el alquiler también es más caro. Sí, no, lo que pasa también es que muchas empresas te cubren el Ah, alquiler, entonces claro. sí. Pero bueno, el que vive allá sí se le hace más fácil. Exacto. Y bueno, los jóvenes portugueses que acabaron la universidad o tal se fueron del país, están bien cualificados y dicen, ¿para qué es que yo me voy a quedar en Portugal ganando mucho menos cuando me puedo ir a Francia, cuando me puedo ir a Alemania? O sea, cuando se pueden ir a cualquier sitio a ganar el doble de lo que ganan en Portugal. Por eso Portugal se quedó sin mano de obra. Primero porque los jóvenes de hoy en día todos estudian. La mayor parte, no voy a decir todos, Sí. pero la mayor parte estudian, terminan su escuela, se van a la universidad y después de la universidad son pocos los que deciden quedarse en Portugal y la mayor parte se va a otros países. Entonces Portugal se quedó sin mano de obra para trabajos menos cualificados, o sea, para restaurantes, para muchas empresas no tenían a quién contratar y ahí fue que hicieron todo esto de la manifestación de interés y comenzó a llegar mucha gente. Llegó mucha gente, eso estuvo así como unos 2 años, creo. Más o menos. Unos 2 años. Después llegó demasiadas personas aquí y el mercado se sobrecargó y pararon, o sea, el país cerró las puertas a los emigrantes y las condiciones para emigrar a Portugal hoy en día son otras, completamente diferentes. Lucas, ¿tú qué le dirías a alguien que de pronto está pensando que Portugal puede ser una buena opción para emigrar? ¿Tú qué le dirías? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? A ver, por las condiciones económicas y de seguridad, siendo que yo soy argentino, vale mucho la pena. Portugal actualmente es el 7º país más seguro del mundo. Bueno, yo vengo de Argentina, que vivía en Buenos Aires, zona norte. Eso se valora un montón, el no tener que estar mirando para los lados cuando querés meter la llave en tu casa y entrar tranquilo. Yo, bueno, acá en el shopping, yo a veces pido algo de comer y me llaman para retirar y yo dejo la mochila ahí. Ni pienso si alguien me va a manotear algo porque la mochila va a estar ahí. Me ha pasado que a veces me olvido algo acá en el gimnasio y yo, si me lo olvidé en el gimnasio, va a estar ahí. O sea, nadie lo va a tocar. Es eso, es esa cultura principalmente europea que lo que no de uno no lo tocan. Y acá es igual. En términos de seguridad de eso, en términos económicos, bueno, en el contexto que yo me fui, estoy mejor. O sea, en un año de trabajo yo me compré un carro. En Argentina Wow, era sí. impensable eso. O sea, con un trabajo no cualificado, ¿no? Vale mucho la pena el venirse mismo Portugal, siendo que no es Suiza, Alemania o Francia. Sí, actualmente yo, bueno, diría que hay que prestar atención al tema de la documentación, cómo es que vas a venir, cómo vas a entrar, cómo podés permanecer en el país. Si tenés resuelto eso, Portugal es una muy buena opción para vivir tranquilo. Siendo la ciudad en la que vivimos, que es Aveiro, ¿no? Aveiro, sí. Para que quien sea de Argentina, yo siempre digo que Aveiro es como Tigre. Es una ciudad que es turística, pero tampoco tiene mucha gente. Bueno, no tiene una sobrepoblación como si fuera el centro de Buenos Aires. O sea, si te evitas Porto, Lisboa, mejor. Si te vas a tipo a Viseu, Coimbra, Aveiro, Braga, esas son ciudades muy lindas. Y muy Braga también tranquilas. en Braga dicen que es muy lindo. Sí, ya estuve en Braga, es muy lindo y Aveiro es súper tranquilo, es una ciudad muy tranquila. En 5 minutos estás prácticamente en todos lados, Sí. si vives en el centro, ¿no? Porque Aveiro es el distrito Claro. Y y después está la después ciudad de Aveiro. la ciudad de Aveiro y después tienes a los alrededores de Aveiro, otros pueblitos o ciudades más chiquiticas que ya ahí sí necesitas carro para transportarte. Eso, carro es muy importante tener. Yo la sufrí los primeros meses con bicicleta y realmente si no tenés carro te limita mucho. Sí, es muy importante porque incluso en el centro de la ciudad de aquí de Aveiro tienes transporte público, pero no funciona así muy bien. O sea, los horarios son un poco complicados, no tienes como que a toda Eso hora. creo que sería uno de los muy pocos puntos flojos que tiene Portugal, el sistema de transporte público, especialmente buses. Buses es muy limitado, los trenes funcionan más o menos Ah, sí, bien. los trenes sí, conecta todo el país
país, la Sí. línea del tren te conecta todo el país, pero los transportes públicos como autobuses o buseticas, que le Mm. llaman en Venezuela, no te funcionan muy bien, por lo menos a Aveiro. Ahora yo sé que Porto Claro, vas a y Porto, Lisboa, Lisboa, sí, ahí sí te funciona claramente. bien el transporte público, Sí. pero una ciudad como Aveiro, como Braga, no funciona muy bien. No. Entonces, o vives realmente donde tú puedes ir a pie hasta el trabajo. O en bicicleta, o por ahí, si te puede dar el gusto, lo que acá le dicen trotinete, que Ah, sería sí. el scooter eléctrico. Ahorita se usa mucho, Mm, mucho. Tengo muchos amigos también que lo usan, el trotinete, y bueno, si están, por ejemplo, a 10 minutos, 15 minutos del trabajo, sí, funciona. sí, Ahora, sí, sí, si es tienes muy que hacer válido. 30 minutos o 40 minutos en un trotinete, no, Salvo que puedas impensable. cargarlo por ahí en el trabajo, que muchas empresas por ahí no te lo permiten, pero No son creo, excepciones. sí. O sea, es muy complicado. En ese caso es mejor un carro, pero por 1.000 euros, ¿no? Tú consigues comprar un carrito Mi usado. carro me costó 750 A ver, euros. por menos de 1.000 euros. Puedes comprar un carrito, claro, que tienes que tener en cuenta de que es un carro más viejito, que se te va a dañar, que vas a necesitar arreglarlo. En mi caso yo tuve un Fiat Punto. Yo tengo un Fiat Punto. Bueno, eso me dio muchos dolores de cabeza No, ese el carrito. mío, el mío está muy bien. Ah, bueno. Por ahí, por año, invertirle 150 o 200 euros, cosa que no lo haces en todo el año y lo tenés que hacer Sí. el día antes de la verificación anual. Está Ah, perfecto. la inspección. Mm, Sí. Bueno, pero en mi caso no, mi carrito desde el momento que yo lo compré y al día siguiente se le cayó el tubo de escape. O sea, lo ok. compré y al siguiente día andaba arrastrando el tubo de escape y ya fueron 70 euros para cambiarle Mm, un tubo de escape. ah, Entonces, depende del carro, ¿no? Pero en esa época que yo llegué me compré el mío por 600 euros, un Fiat ok. Punto. Pero yo sé que eso también aumentó, obviamente, como todo en el mundo, Obvio, las sí, sí. cosas aumentan y ahorita, pero yo creo que por unos 1.000 y tal, pues Con 1200 ya estás con un buen carro, te un digo. buen carrito, Que sí. que no te va a dar tanto dolor de cabeza. Como te digo, el mío es Eso es una viejo. cuestión de suerte. En tu Sí, caso no, es obvio, de obvio, obvio. suerte, Yo sí. digo, mi carro es del 96 y es un carro que está pero perfectamente bien. Imagínate, yo soy del 94. 95. Bueno, también mi carrito también Mm, era del 96, el que yo tenía. ok, El Fiat Punto que yo tenía. Y todavía el carrito anda andando. O sea, yo se lo vendía a una pareja de venezolanos ok, y todavía está operativo. El carro funciona. claro. O sea, imagínate. ¿Y tú qué dirías? ¿Te vas a quedar en Portugal definitivamente o tienes pensado ir a otro país, regresar a Argentina, tal vez? De momento permanecería en Portugal. Primeramente porque quiero obtener el pasaporte. Ah, europeo. Sí, sí. Bien. Primeramente eso, tipo la meta es obtener un pasaporte que el día de mañana, quiero entrar, quiero salir, listo, tengo el documento en la mano. Volver a Argentina sería una alternativa el día que Argentina esté en el nivel económico y de seguridad de Portugal. Quien no le guste, no le guste, el que le guste bien, yo creo que el país está mejorando, pero que tiene mucho para mejorar todavía y que va por un buen camino, sí, pero que todavía no está al nivel ni siquiera de Portugal, entonces no es una alternativa para volver. Hay gente que se volvió en el estado que está actual, yo ni loco me vuelvo a como está ahora. Tiene que mejorar demasiado para que yo vea una alternativa de volver a... Y tú eres una persona joven, ¿sabes? Eres una persona muy joven, Mm. 30 años, eres muy joven. Entonces, bueno, te proyectas en Portugal Sí, 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 sí. los próximos años. Sí, 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 porque con mi pareja hablamos de eso bueno, tenemos pensado permanecer en Portugal. Y como yo conozco a Lucas, nosotros nos conocemos del gimnasio, que yo trabajo en un gimnasio, soy personal trainer en este gimnasio aquí en Aveiro, y nos conocemos del gimnasio y me pareció súper interesante, porque siempre de pronto los que ya ves en YouTube siempre me escuchan hablar a mí desde mi experiencia, y sería interesante también escuchar la experiencia de otra persona, de otra nacionalidad también diferente, porque yo soy de Venezuela, Lucas es de Argentina. Entonces son experiencias diferentes. Son contextos muy diferentes Exacto. bueno, pero justo concordamos en el mismo lugar y bueno, por lo menos yo estoy satisfecho con mi experiencia acá, vos también calculo que Sí, sí. he pasado cosas buenas, cosas malas, pero es Obvio, como sí, sí, todo, sí. como todo. Que extraño mi país, extraño muchísimo mi país, pero tampoco proporciona las condiciones para vivir. En cuanto no proporcione esas condiciones, Obvio. tampoco voy a decir que me voy a regresar, porque ya por más que sea tengo mi vida aquí, mi trabajo aquí, mi familia aquí, mi hijo aquí, todo está aquí, entonces no voy a dejar 13 años
que tengo aquí, dejarlo al aire para regresarme a un país que todavía no tiene futuro tampoco. Yo siempre digo, tipo, por ahí yo pensaba en mi familia o en mis amigos, y yo digo, pero ni mi familia me va a dar de comer y ni mis amigos tampoco me dan de comer. El único que vela por su futuro es uno mismo. Y tuve la oportunidad de salir, la aproveché y realmente me estoy construyendo un buen futuro acá. Entonces, como digo, si voy para otro país o volviera para Argentina, es para que ese futuro sea mejor del que tengo ahora. Por supuesto, y como les digo, siempre hay oportunidades. Por ejemplo, Lucas quiere revalidar su título, quiere tener su pasaporte europeo, después con un título es mucho mejor también, o sea, puedes conseguir oportunidades mucho mejor, en un trabajo mejor, en una empresa mejor, y ¿por qué no? En un país diferente o mejor, o sea, no se sabe, porque somos muy jóvenes todavía y bueno, depende de las oportunidades que se presenten, ¿no? Pero por más que sea, Portugal ha sido la puerta de entrada tanto para Lucas como para mí. Y bueno, hay cosas buenas, cosas que no son tan buenas, pero al final también me siento agradecida de estar aquí. Me gusta, no me gusta el frío. Porque sos venezolana. Sí. Yo como argentino estoy acostumbrado al frío. Bueno, a mí me mata el frío, pero bueno, es lo que hay y bueno, hay que salir adelante con frío o sin frío. Apenas son algunos meses de frío, bueno, bastante, muchos meses de frío. Después llega la primavera, la cosa mejora, llega el verano y ahí todo es alegría. También es encontrar el equilibrio. Claramente el país no va a ser perfecto. Por ejemplo, a vos no te gusta el frío. No. Y bueno, pero estás mejor económicamente. Claramente, Entonces son sí. cosas que uno tiene que poner en la balanza y decir, bueno, tengo esto, pero tengo aquello. Es como tú bien lo dices, yo en Venezuela nunca me hubiese comprado un carro, difícilmente hubiese estudiado, ¿no? Porque de pronto tendría que pasarme la vida a trabajar y para sobrevivir. Difícilmente hubiese estudiado. Hoy en día también tengo mi propio apartamento, que lo compramos, sí, hace 2 años, exactamente, hace 2 años. En Latinoamérica, que por lo menos en ¿Cuándo? Argentina, Sí. 30 años y que tengas tu propio apartamento, no existe. Salvo que fueras el hijo del CEO Sí. de Google. Exacto. No existe eso. Entonces digo, esas cosas jamás las hubiese alcanzado en Venezuela, hubiese sido muy difícil. No voy a decir imposible porque, bueno, lo imposible, no nos podemos poner eso en la cabeza que es imposible, pero mucho más difícil. También tengo nacionalidad portuguesa. Muy ¿ya? bien, muy bien. Ya Ya no sos soy venezolana, papa. ya sos portuguesa. Tengo dupla. Venezolana siempre de corazón. Pero bueno, ya tengo esa opción también que si el día de mañana me quiero ir a otro país con la nacionalidad portuguesa, es mucho más fácil Claro. irme para cualquier otro sitio, lo cual no está en mis planes de momento. Pero también tengo esa posibilidad. Siempre está la puerta ahí. Ya la Exacto. puerta de acceso la tenés. Exacto. Entonces, bueno, también me siento muy grata por todo eso y agradecida con Lucas Gracias por- por invitarme a mí. por darme esta entrevista porque no es fácil. Mira, hablé con varias personas. Mira, por favor, estoy haciendo un proyecto para mi canal de YouTube. No sé, ay, no, yo no quiero, me da pena. No, 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 no. O sea, la mayor parte de las personas dicen que no porque les da pena la cámara. Entonces, No es bueno, mi problema, no. Yo ya tuve experiencia con cámara, así que no. así que muchas gracias, Lucas, porque de pronto tu experiencia, mi experiencia, le puede servir a alguien que está pensando en dar ese paso tan importante como es emigrar, porque tenemos que analizar muchas cosas al momento de emigrar. Por ejemplo, en mi caso, que ya tengo una estabilidad aquí en Portugal, no voy a decir, no voy a dejar todo lo que tengo y me voy a ir para cualquier otro sitio sin tener nada seguro, Obvio. ir a la deriva, aventurarme cuando ya tengo una estabilidad. Entonces, igualmente, o sea, alguien que tiene una estabilidad en otro país, tiene responsabilidad, tiene familia, ya las cosas cambian. Obvio. Hay que pensárselo muy bien y analizar muy bien el próximo paso, si realmente vale la pena o no vale la pena. Por ejemplo, en mi opinión, Portugal es un país excelente para vivir con hijos, vivir con familia. De hecho, esa ha sido una de las razones principales por las cuales yo me he quedado en Portugal, porque yo soy mamá, tengo un hijo, y la tranquilidad y la seguridad que ofrece Portugal para tener hijos. Yo he vivido cerca, en el pueblito en el que estaba, cerca de la escuela, de Albergaría Bellá, y ya viví cerca de acá del Mario Sacramento. Todos los nenes van solos a la escuela. Solitos, sí. De 100, 2 los llevarán por tener pereza de caminar, pero todos los nenes van solos a la escuela. Y eso es algo que en mi país eso no existe. Salvo que fuera en el interior, lejos, en la tranquilidad. Pero en la ciudad, que es así,
y Aveiro. Exacto. Entonces, para familia, crear familia, o si ya tienes familia y buscas esa tranquilidad, o sea, Portugal cuenta con todo eso. Tiene otros puntos negativos que, bueno, ya lo conversamos, que es la parte económica, pero a nivel de tranquilidad y de seguridad está súper bien. Pero si es tu caso y tú estás en un país que ya te proporciona eso, ya tienes una estabilidad, es un país tranquilo, es un país seguro, ok, ahí lo tienes que analizar muy bien. Pero si en tu país no hay ninguna de estas opciones, entonces claramente Portugal vale muchísimo la pena. Si eres una persona joven que está buscando vivir una nueva experiencia, conocer una nueva cultura, aprender un nuevo idioma, perfecto, vale muchísimo la pena. Pero esto depende de la perspectiva de cada persona, por eso te cuento mi experiencia, Lucas te cuenta la experiencia de él y tú sacas tu conclusión. Espero que te haya gustado este video, que le des like, que te suscribas, que nos comentes qué más te gustaría saber o si de pronto hacemos otro video. Sí, obvio. Bueno, muchas gracias. Chao.